otro lado, empresas eléctricas de Colombia piden revisar venta de electricidad a Ecuador. Las empresas generadoras de electricidad de Colombia temen una crisis energética por la falta de lluvias. Piden mantener reservas para enfrentar el fenómeno de El Niño. Hoy está con nosotros el ingeniero Jorge Martínez, secretario general de los trabajadores de la empresa eléctrica Quito. Le hemos pedido a Jorge que nos atienda unos minutos para conocer la apreciación que tienen los trabajadores, naturalmente él mismo, sobre estas referencias, amenazas incluso de restricciones, de apagones y acciones que lleva adelante el gobierno de modo emergente. ¿Cuál es la apreciación suya, Jorge, sobre el tema en cuestión? Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes, Andrés, muchas gracias. Un saludo, como siempre, a su prestigiosa audiencia. Yo creo que hemos estado asistiendo a la crónica de una muerte anunciada, Andrés, porque déjeme decirle que los técnicos sabemos que el tema del estiaje es un tema anual. Esto sucede en los meses desde octubre hasta marzo, en ocasiones hasta abril, en donde las lluvias en la zona de la cordillera oriental disminuyen y por lo tanto en donde están ubicadas la mayoría de nuestras centrales de generación tienen una disminución del caudal. Hoy, por ejemplo, las centrales de Coca-Cola y en general están operando por el orden del 55%. Entonces este es un hecho que ya lo conocemos y que finalmente siempre cuando hemos tenido, digamos, un superávit de energía, lo que hacíamos es, claro, mantener un parque térmico a punto, con su mantenimiento adecuado, con el objeto de que el momento que se producen estos crecimientos, estas necesidades de suplir la energía hidráulica, entra, digamos, el parque de generación térmico y hoy algunos otros proyectos que usted conoce de otro tipo de energías, como es el caso de la energía fotovoltaica y en algunos pequeños segmentos también de energía eólica. Entonces este no es un secreto, luego entenderemos todos, Andrés, según la noticia que usted ha dado, Colombia son nuestros vecinos, pues, y por lo tanto tienen casi las mismas características de nuestro sistema climático y también la gran parte de la ubicación de sus centrales de generación es muy parecido al componente en el Ecuador. Por lo tanto, el estiaje que vamos a tener nosotros y el estiaje que los colombianos van a tener nos va a afectar, pues, y les va a afectar a ellos. Y al final ellos en su momento van a tener que priorizar sus industrias, sus clientes, sus ciudadanos, y entonces en ese momento ya sobre esto han habido anuncios, ¿cierto? Señalando pues que nos venderán excedentes en la medida en que las condiciones lo permitan, pero si el estiaje se agrava, lógicamente van a suspender la energía que nos entregan hoy día. Entonces, yo lo que creo es que esto ha sido parte también de una improvisación, porque no puede llamarse de otra manera. Si esto ya lo conocemos, si los técnicos tenemos un plan de electrificación nacional de mediano y de largo plazo establecido, que además señala cómo es el crecimiento de la demanda de energía, si le explicamos esto a nuestra comunidad, es obvio, la gente consume más y por lo tanto pues esta crece, y más aún hemos tenido un proceso de crecimiento mayor. Se está hablando de que esta tasa que normalmente se movía entre el orden del 7% anual, hoy ha subido al 13%, significa que se tienen que hacer las previsiones necesarias, como he señalado, tener a punto el parque térmico, ir generando, ¿no es cierto?, la incorporación de una serie de proyectos y de procesos que tienen una lentitud inexplicable en el país. Usted considera conmigo y con la ciudadanía que, por ejemplo, todo este anuncio de este proceso que se hizo de los 500 megavatios de incorporación de energía entre energía alternativa e hidráulica, son más de 2 años. Se han hecho anuncios del tema del Aromo, del proyecto eólico en Loja, pero las autoridades se toman años para que se puedan suscribir esos contratos. Entonces, sin duda, llegamos a un estado en el cual
la falta de previsión, la falta de decisión, la falta de aplicar una política pública coherente, nos va a llevar lamentablemente a que si no se toman las medidas que entiendo está en este momento arbitrando el gobierno y la SELEC, que es movilizar, ¿no es cierto?, estos grupos térmicos. Y a esto también nos recuerda, Andrés, que hace muchos años esto era también parte del negocio con el cual funcionaba el tema, recordará usted, de las famosas barcazas, pues no. O sea, ya aquí el estiaje era, pues había que traer las barcazas en el Golfo de Guayaquil, y entonces el país empezaba a pagar unos costos de energía exorbitantes que siempre pues perjudicarán a la economía de todos. Entonces, esa es la realidad, y yo creo que además, tengo que señalarlo con claridad, pues no, el ministro sale, hace un anuncio en la mañana en un comunicado de que va a haber suspensiones, en la tarde las desmienten, anoche hubo restricciones, y obviamente se espera que ojalá el SENACE esta noche no dé instrucciones para realizar desconexiones por la falta de energía. Esta es la realidad. Entonces, imprevisión, yo diría incluso hay irresponsabilidad de enfrentar, digamos, con la seriedad que se requiere un problema como es el abastecimiento de energía, entendiendo la importancia que esto tiene para el desarrollo del país, para la industria y para las condiciones de vida de la gente. Para la actividad productiva se vuelve fundamental. Se refería o se señalaba en una nota de hace un par de días lo que significaron los apagones de los años 90 y las pérdidas que aquello provocaron. En el punto que mencionamos también al iniciar este diálogo, Jorge, la posibilidad de tener acuerdos con Colombia, digo yo, como soluciones urgentes, emergentes. ¿Usted cree que aquello es posible a pesar de que ahora las empresas eléctricas de Colombia están inquietas porque ellos también tienen temor de dificultades por lo del Niño? ¿Qué piensa usted como soluciones, digamos, frente a la circunstancia? Bueno, no, esto es lo que va a pasar, Andrés, y esto creo que tenemos que hablarle con absoluta claridad. Es decir, ellos nos proveerán energía mientras estos sean sus excedentes. Pero recordemos lo que hemos dicho, es decir, tenemos las mismas condiciones climáticas, es decir, si uno está en Ipiales y Tulcán, pues son muy parecidos, y así es toda la estructura climática de Colombia. Por lo tanto, Colombia va a sufrir estiaje, ellos ya han anunciado también en varios de sus documentos, y por lo tanto ese momento costarán el flujo, porque tendrán que pensar en ellos, como parecería ser lógico, y me parece que es lo que están en este momento anunciando. Es más, tengo entendido que en un acto de gentileza con el Ecuador han suspendido varios paros de mantenimiento de ciertas centrales suyas, porque si esto se produciría, si ya los colombianos entrarían en mantenimiento de algunas centrales que tenían previstas, ya la energía para el Ecuador no habría. Entonces, ¿cuál va a ser la solución? La que ya la conocimos, es decir, asomarán, ¿no es cierto?, estas barcazas, seguramente ahora se llamarán barcos generadores, y vendrán, ¿no es cierto?, porque es la única generación que usted la puede instalar a esa velocidad, es decir, ir y buscar en donde están listos, ¿no es cierto?, estos equipos para poder generar con combustible el petróleo y finalmente incorporarse a la falta de producción de energía. Pero claro, el problema de esto es que estos son costos excesivos, son costos que al final los vamos a terminar pagando, y al final podremos seguramente salir con un costo. Hoy se señalaba incluso de que estamos con costos de 20 millones de dólares semanales. Imaginémonos, cuando nosotros producimos energía en el Paute a costo de 1 centavo, sin calcular las inversiones, y nuestra generación está en el orden de 4 centavos de dólar. Y seguramente empezaremos a pagar 12, 16, 18 centavos, y habrá que pagar el valor que sea, porque no hay peor que la que no se tiene. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tanta imprevisión? Es decir, si ya esto sabemos, si ya están establecidas en la planificación las inversiones, si ya conocemos además cómo crece la demanda, yo creo que aquí hay que fijar responsabilidades también en las autoridades que han estado al frente de esta obligación, Andrés, y con ciudadanos. Gracias, Jorge. ¿Y qué pasa con proyectos puntuales? ¿Qué ocurre y en qué quedó finalmente Toachi Pilatón, por ejemplo? Pero mire,
Se acabó de incorporar un segmento a la producción de cerca de 50 megas, para hablar así en cifras cerradas, pero hay 200 megas que están pendientes, que es la parte más grande de la central, pero llevamos 13 años, pues, o sea, 13 años intentando resolver ese tema. La empresa eléctrica Quito implementó, fue la que inició el proyecto hidroeléctrico Quijos, que está aquí en la zona de Cuyuja, en Papayacta. Igual ese proyecto está abandonado. Se lo entregó ese gobierno en aquella época al gobierno nacional para que lo promueva. Entonces, me parece que, de verdad, yo a momentos me pongo a pensar si esta insensibilidad tendrá otros intereses. Créame que tengo esta duda, porque si uno no da los pasos necesarios para que estos proyectos se concreten, y si esto va de la mano entonces de hacer un buen negocio, seguramente algunos estarán frotando las manos ahora para pues proveer esta energía de alto costo al país, estimado Andrés. Claro, aparecerán los salvadores que tienen la solución, pero claro, con unos costos altísimos. Generación privada, ¿existen algunas iniciativas de empresas o de grupos privados que llevan adelante esta actividad, Jorge? Sí, claro, yo creo que además de esto siempre lo señalamos, ya la propia legislación, las regulaciones, la ley permite, pues no permite que iniciativas privadas se puedan desarrollar. Hoy hay incluso un concepto que es la generación distribuida, que es que las personas pueden hasta 1 megavatio, ¿no es cierto?, incorporar energía que tiene que ver fundamentalmente, por ejemplo, con el tema fotovoltaico, con energía alternativa. Hoy las personas pueden poner en su terraza, en su edificio, en su casa. Una persona puede, hoy día la regulación le permite instalar sus paneles solares con el objeto de generar energía y finalmente mediante, ¿no es cierto?, un medidor bidireccional compensar esa energía con las empresas. Entonces, esto va a tener que ir recurriendo a formas de esta naturaleza, porque claro, si no tomamos estas decisiones, los problemas son mucho más graves. Pero mire, Andrés, este es un país tan pequeñito, que tiene un inventario hidrogenerador de 40.000 megas. Esa es la capacidad que tiene el Ecuador. Es decir, esa es la virtud que tiene en sus montañas, en sus ríos. Pero claro, esto tiene que responder a una política pública responsable de planificación, que claro, vaya de la mano, sí, de estas famosas alianzas público-privadas, de estos modelos asociativos, que les permitan también a las empresas, obviamente, poder realizar estos acuerdos para poder incorporar la energía. Pues este no es un problema de un decreto. O sea, sale un decreto hace 2 días facultándole a la empresa eléctrica Quito que busque generación. Sin duda, claro, como he dicho, habrá que ir a ver en dónde hay estos motores en el mundo y gente que venga y quiere estar dispuesta, ¿no es cierto?, a traerlos, a instalarlos. Y claro, como hemos dicho, las consecuencias de la falta de planificación, de previsión, serán costos onerosos para el Estado ecuatoriano, y creo que estamos pues en una situación no muy boyante en el tema de la economía, Andrés. Muchísimas gracias entonces a Jorge Martínez, que ha estado con nosotros. El ingeniero Martínez es el secretario general de los trabajadores de la empresa eléctrica Quito. Lo que sucede con la generación de energía eléctrica en el país, este fantasma, como se dice insistentemente, de los apagones, la necesidad de que las gentes, las personas empiecen a ahorrar luz y claro, la dificultad que hay para tener probablemente energía que provenga de Colombia. Son temas que hemos tratado durante este diálogo con el ingeniero Jorge Martínez, que ha estado aquí en Radio Quito y Platino. Son las 17 horas, 1 minuto.